Mi hijo un día me invitó a vivir con él después de que mi esposo falleciera, prometiéndome que jamás estaría sola. Pero la promesa se convirtió en una pesadilla silenciosa. ¿Y la solución que me presentó a los 68 años? Encontrar un trabajo o ir a un asilo. Sé lo que muchos piensan cuando escuchan historias como la mía. Es solo cuestión de comunicación, de sentarse y resolverlo en familia. Pero quien dice eso nunca ha tenido que tragarse las palabras no dichas, nunca ha necesitado sonreír para enmascarar un nudo en la garganta. Pero antes de contar cómo sucedió, dime en los comentarios, ¿desde dónde me escuchas ahora? Mi nombre es Daniela, tengo 68 años y llevo en el pecho una llama que aún arde. Hoy, sin embargo, decido contar mi historia, no para victimizarme, sino porque, a veces, es necesario desenterrar lo que quedó sepultado para poder, finalmente, respirar. Aquella mañana parecía una entre tantas otras. El aroma del café recién hecho inundaba la cocina mientras yo preparaba el desayuno para los niños. Mi nieto menor, Diego, aún somnoliento, se acurrucaba en mi cuello, como hacía todos los días. Su hermana, Sofía, ya estaba sentada a la mesa, inclinada sobre sus cuadernos, luchando por terminar la tarea que, una vez más, había dejado para el último momento. Mis rodillas ya no eran las mismas de antes. La espalda se quejaba, pero bastaba ver la sonrisa de ellos para que todo valiera la pena. Era por ellos que yo estaba allí. Siempre fue así. Desde el día en que Miguel, mi único hijo, me invitó a vivir con ellos después de que mi esposo falleciera. Así usted no estará sola, mamá. Será bueno para todos nosotros, dijo. Y yo le creí. Los primeros años fueron un remanso. Yo ayudaba con los niños, con la casa, con las pequeñas urgencias del día a día. Y así los días se escurrían, uno tras otro. Los meses se convirtieron en años. Sin darme cuenta, me convertí en el engranaje silencioso de aquella casa, la que hace que todo funcione, pero que nadie más percibe. Fue entonces cuando oí la puerta del salón cerrarse con un golpe. Miré en dirección al sonido. Miguel había llegado antes del trabajo. Me extrañó aún más verlo acompañado de Isabela, mi nuera. Ambos tenían una expresión peculiar, como quien guarda un secreto pesado. Isabela permaneció junto a la escalera, con los brazos cruzados. Miguel avanzó unos pasos y se detuvo en el centro del salón. El silencio que se instaló entre nosotros era tan denso que casi podía oírlo. Seguí peinando el cabello de Sofía, fingiendo normalidad, pero mi corazón ya latía de forma desacompasada. Fue Miguel quien rompió el mutismo. «Mamá, necesitamos hablar». Solté el peine lentamente. Mi mirada se encontró con la suya. «Claro, hijo. ¿Qué pasó?», pregunté. Él respiró hondo, como si buscara las palabras adecuadas, pero cuando habló, la frialdad en su voz me cortó como una navaja. «Usted ya casi tiene 70 años y, sinceramente, ha llegado a un punto en que no podemos seguir así. O acepta ir a una residencia para personas mayores, o busca algo que hacer, un trabajo, qué sé yo. No podemos seguir teniéndola aquí solo cuidando a los niños». Por un segundo, pensé que no había escuchado bien. Mi cerebro simplemente se paralizó. Mi hijo, el mismo que cargué en mis brazos, que cuidé, que defendí de fiebres y caídas, ahora me hablaba como si yo fuera una carga. Quise decir tantas cosas, quise preguntar dónde había fallado, quise gritar, llorar, argumentar, pero nada salió. En cambio, respiré hondo. El dolor me apretaba el pecho, pero mi orgullo contuvo las lágrimas. No les daría ese espectáculo. No allí. Miré a los niños que nos observaban con los ojos muy abiertos, sin entender lo que pasaba. Sofía, con solo 8 años, parecía presentir el ambiente tenso. Susurró bajito. «Abuela, ¿te vas?». Aquella pregunta casi me derrumba. Tragué saliva. «Todo va a estar bien, mi amor», respondí, acariciando su cabello y forzando una sonrisa que dolía más que cualquier palabra.
Sin intercambiar ninguna otra con Miguel o Isabela, subí tranquilamente las escaleras. Cada escalón parecía pesar toneladas. Entré en el cuarto que durante años había llamado mío, pero que en el fondo nunca me perteneció de verdad. Allí estaban las ropas que compré con lo poco de mi pensión, los portarretratos con fotos de los niños, los mismos juguetes que escondía en el cajón para regalarles en fechas especiales. Abrí la maleta. Mis manos temblaban. Cada prenda que doblaba traía un recuerdo: la chaquetita que usé en el bautizo de Sofía, el vestido que vestí en el 5º cumpleaños de Diego, las pantuflas que usaba en las madrugadas en que les llevaba té al cuarto cuando se enfermaban. Mientras doblaba todo, una parte de mí aún esperaba oír la voz de Miguel subiendo las escaleras, arrepentido, pidiendo disculpas, pero todo lo que oía era el tic-tac del reloj colgado en la pared. Cerré la cremallera. La maleta parecía tan pequeña ante todo lo que cargaba en el pecho. Respiré hondo, me arreglé el cabello en el espejo, sequé discretamente mis ojos enrojecidos y bajé. Cuando llegué al salón, ellos seguían allí. Miguel evitaba mi mirada. Isabela con la expresión satisfecha de quien había ganado una batalla silenciosa. Los niños quietos en un rincón, visiblemente confusos. Nadie se movió. Nadie dijo una palabra. Solo abrieron espacio para que yo pasara. Giré el pomo de la puerta principal. El aire de la mañana me golpeó la cara como una bofetada helada, pero también como una invitación a la libertad. Fue entonces cuando oí la bocina. Allí, parado frente al portón, estaba un coche negro de lujo, cristales oscurecidos, reluciente bajo el sol. La ventanilla bajó despacio y de dentro surgió una sonrisa que yo reconocería incluso con los ojos cerrados. Era Ricardo. Él mismo, mi viejo amigo de juventud, viudo desde hacía algunos años, con quien yo me había reencontrado por pura coincidencia meses antes. Nuestras conversaciones, hasta entonces casuales, poco a poco se habían convertido en un puerto seguro para mi alma cansada. «¿Tardaste, Daniela?», dijo él con un tono dulce y acogedor. «Pero ahora vienes a casa». Miré una última vez hacia atrás. Mi hijo permaneció estático. No hizo mención de impedirme, ni siquiera de despedirse. Lo único que oí fue el leve llanto contenido de Sofía, lo que casi hizo flaquear mis piernas. Pero yo necesitaba ser fuerte por mí, por la mujer que aún era. Ricardo bajó del coche, abrió la puerta con un gesto caballeroso y me ayudó a acomodar la maleta en el asiento trasero. Me tocó suavemente la mano y susurró: «Ahora eres tú quien merece ser cuidada». Cerré los ojos por un instante, respirando hondo como quien finalmente se quita un peso de los hombros. Cuando el coche arrancó y el portón quedó atrás, una lágrima solitaria rodó por mi mejilla, pero no era de tristeza, era de alivio. Allí, en ese exacto momento, lo supe. Estaba yendo, por primera vez en muchos años, al encuentro de mí misma. La sutil erosión de un amor incondicional. Es curioso cómo, en el viaje de la vida, tardamos en percibir cuando empezamos a diluirnos dentro de nuestra propia morada. Cuando me mudé allí, no fue por carencia económica ni por soledad. Era amor, puro y simple. Miguel me hizo la invitación con aquella sonrisa amplia de hijo preocupado, justo después de la partida de su padre. «Usted no estará sola, mamá. Será bueno para todos nosotros». Y yo, aún con el luto reciente, abracé la idea. Al fin y al cabo, ¿qué podría ser más hermoso que envejecer cerca del hijo y de los nietos, poder presenciar cada paso, cada nueva palabra, cada diente de leche cayendo? Me sentía bendecida. En los primeros meses, la casa resonaba con risas. Isabela me trataba bien. Los niños me llamaban para jugar, y Miguel siempre expresaba su gratitud por mi ayuda. Las noches se llenaban de cuentos para dormir, pasteles recién salidos del horno, pequeñas fiestas improvisadas en el salón, con los niños saltando en la alfombra. Me levantaba temprano para preparar el café, organizaba las loncheras y siempre tenía tiempo para coser aquel disfraz escolar de última hora. El cansancio llegaba, claro, pero era un cansancio dulce,
un cansancio con propósito. Pero la línea que separa el acto de ayudar del ser usada es mucho más tenue de lo que imaginaba. Poco a poco, pequeños gestos comenzaron a cambiar. Isabela empezó a soltar indirectas. «Doña Daniela, usted está un poco anticuada con esas recetas antiguas. Hoy en día, los niños tienen alergias, restricciones, es mejor evitar tanto azúcar». Yo sonreía y modificaba la receta. Al fin y al cabo, lo importante era complacer. Poco después vinieron las críticas a mi forma de cuidar. ¿No cree usted que está mimando demasiado a Diego? Así nunca aprenderá a valerse por sí mismo. Yo oía, tragaba, me ajustaba, pero algo dentro de mí empezaba a doler. No era por la crítica en sí, sé que el mundo cambia, era la forma, la manera en que mi presencia fue lentamente siendo tratada como un problema a ser gestionado. El tiempo avanzó, los cumpleaños vinieron y se fueron. El primer año recibí flores en el Día de la Madre, el segundo, un café rápido, el tercero, nada. Poco a poco fui desapareciendo de las prioridades, de los almuerzos familiares, de los planes de vacaciones, de las conversaciones importantes. Aún así, persistí. Veía a Miguel siempre preocupado con el trabajo, creciendo profesionalmente, dedicándose durante horas, y yo me entregaba aún más para aliviar su carga. Isabela, por otro lado, parecía cada vez más incómoda con mi presencia. Empezó a sugerir pequeños cambios en la casa. Primero, quitó mis portarretratos del salón, alegando que la decoración necesitaba un aire más moderno. Después, me pidió que no interfiriera tanto en la educación de los niños y, por último, reorganizó los horarios para que los niños pasaran menos tiempo conmigo. Todo siempre con aquella sonrisa educada y tono dulce que escondía un veneno sutil. Miguel, quizás por conveniencia, callaba. Él siempre fue más frágil ante los conflictos, y así fui convirtiéndome en una sombra funcional. Yo era la responsable de recogerlos de la escuela, llevarlos al médico, preparar las comidas, pero emocionalmente yo ya no existía. Recuerdo un episodio que nunca se me ha borrado de la mente. Era el 8º cumpleaños de Sofía. Había preparado un pastel especial con aquella receta antigua de mi madre. Pasé toda la mañana decorándolo con glaseado rosa y pequeños confites en forma de corazón. Cuando Isabela llegó a casa y vio el pastel en la mesa, su expresión cambió. Con una sonrisa controlada dijo: «Ah, yo había encargado un pastel temático de unicornio en la nueva pastelería. Llega en media hora». Intenté disimular. «Ah, pero a los niños les encanta el de chocolate que yo hago». «Sí, pero ¿sabe cómo es? Hoy en día tenemos tantas opciones modernas y las fotos quedan más bonitas en la fiesta». Cuando el pastel de la pastelería llegó, el mío fue discretamente llevado a la cocina. Nadie más habló de él. A la hora del cumpleaños feliz, yo aplaudí con la misma sonrisa de siempre, pero por dentro mi pecho parecía desmoronarse en silencio. Los niños todavía venían a mí, se sentaban en mi regazo, pedían historias antiguas, dibujos antes de dormir. Era a ellos a quienes me aferraba. Ellos aún veían en mí a la abuela que siempre fui, pero incluso eso fue siendo minado. Isabela comenzó a inscribir a Sofía en clases de refuerzo los sábados para ocupar su mente con actividades pedagógicas más modernas. Diego pasó a asistir a talleres de deportes y cursos de inglés, y yo fui quedándome sola, incluso dentro de aquella casa llena. Los domingos que antes eran nuestros días de almuerzo en familia fueron siendo ocupados por almuerzos en casa de los padres de Isabela, restaurantes con amigos de ellos o viajes cortos en los que yo, claro, me quedaba en casa descansando. Mi habitación se convirtió en mi burbuja. Allí dentro bordaba, leía o simplemente miraba las fotos de los niños en los portarretratos antiguos que Isabela había retirado del salón. Cada foto era un recordatorio de cuánto me estaban empujando, poco a poco, fuera de sus vidas. No fue una decisión repentina, fue un deslizamiento, como quien se va alejando de la orilla de un río sin percibir cuánto ya le ha llevado la corriente. Y aún así persistí. ¿Por qué una madre hace eso?
aguantar, soportar. Uno siempre cree que, si sigue amando, en algún momento ellos se darán cuenta. Pero lo que no sabía es que algunas personas se acostumbran a recibir sin jamás reconocer lo que se les da. La gota que colmó el vaso llegó en una conversación en el comedor, meses antes de aquella mañana decisiva. Miguel acababa de recibir una promoción. La casa estaba de fiesta. Yo lo preparé todo, arreglé la mesa, hice la cena, organicé a los niños. Durante el brindis, Isabela me sonrió y soltó: «Necesitamos hablar después, Daniela. Usted ya se ha dedicado bastante. Quizás sea la hora de pensar en un lugar tranquilo para disfrutar de la jubilación. ¿Quién sabe si una residencia para mayores? Hay algunas maravillosas hoy en día». Miguel no dijo una palabra, solo bebió el vino en silencio. Yo le devolví la sonrisa con la dignidad que me quedaba. «Gracias por la preocupación, Isabela. Cuando necesite sugerencias, la buscaré». Pero por dentro yo ya sabía. El mensaje estaba dado. Solo estaban esperando una oportunidad para empujarme definitivamente. Fue allí donde, por primera vez en mucho tiempo, una pequeña semilla comenzó a germinar en mi pecho. Una semilla de liberación. Y fue precisamente en esta fase que Ricardo reapareció en mi vida, trayendo el soplo de aire fresco que ni siquiera sabía que necesitaba. Pero eso lo contaré después. El reencuentro y el florecer de la autonomía. La vida tiene una manera peculiar de ofrecernos pequeñas ventanas de respiro cuando todo parece apretar el pecho. Fue una tarde de sábado, de esas en que el cielo amenaza lluvia, que me reencontré con Ricardo. Había sido invitada a un almuerzo de antiguos compañeros de colegio. Algo raro para mí. Isabela, cuando lo supo, hasta ironizó: «Vaya, Daniela, qué energía. ¿Todavía tienes ganas para esos encuentros?». Yo solo sonreí. Sabía que, en el fondo, ella prefería que no fuera. Al fin y al cabo, cada vez que salía de casa significaba un pequeño ejercicio de mi autonomía. Pero aquella tarde, algo dentro de mí me impulsó a aceptar la invitación. El salón era sencillo, pero acogedor. Viejos rostros, cabellos ahora canosos, pero con los mismos ojos de juventud. Risas, recuerdos, historias repetidas que parecían nuevas solo por el placer de ser contadas de nuevo. Y entonces, en medio de un grupo cerca de la ventana, oí a Ricardo. El tiempo le había sido generoso. Los cabellos ahora completamente blancos le conferían un aire elegante, la postura aún firme, la sonrisa amable, aquella misma mirada serena de décadas atrás. Él conversaba con un pequeño grupo, pero tan pronto como nuestras miradas se encontraron, sonrió ampliamente. «Daniela, ¿cuánto tiempo, mi amiga?». Nos abrazamos con aquel afecto bonito de reencuentro puro. «Dios mío, Ricardo, casi no lo creí cuando supe que vendrías». Nos sentamos lado a lado y la conversación fluyó como si el tiempo se hubiera congelado. Hablamos sobre la juventud, sobre nuestros hijos, sobre la vida. Él me contó la pérdida de su esposa unos años antes, de la soledad silenciosa de las mañanas largas en la casa vacía. Y yo, con más pudor, hablé un poco de mi rutina, de cuánto cuidaba a los nietos, de la casa, de cuánto Miguel tenía una carrera exigente y de cómo a Isabela le gustaba organizar las cosas a su manera. Ricardo me escuchaba con atención sincera, algo raro en los días de hoy. No interrumpía, no minimizaba, solo escuchaba. En cierto momento posó la mano sobre la mía con un cariño respetuoso y dijo: «Daniela, hablas tanto de ellos y de ti, ¿quién cuida de ti?». Aquella pregunta tan simple me golpeó como un rayo. No supe qué responder porque, en verdad, hacía mucho tiempo que no pensaba en eso. Cuidar de los demás se había convertido en mi única función y, sin darme cuenta, me había olvidado de existir como individuo. Ricardo entonces cambió de tema, quizás percibiendo mi incomodidad, pero aquella semillita había sido plantada. Nos despedimos al final de la tarde con la promesa de no dejar pasar tanto tiempo de nuevo. En los días que siguieron, intercambiamos algunos mensajes. Él me llamaba a veces, y nuestras conversaciones se volvían cada vez más largas e íntimas.
Hablábamos sobre los libros que leíamos, películas antiguas, músicas que escuchábamos en la juventud. En cada llamada sentía algo dormido en mí siendo lentamente reanimado, mi propia voz. Isabela notó el cambio. «¿Quién es el que ha estado llamando tanto últimamente?», preguntó una noche mientras yo guardaba la loza. «Un viejo amigo del colegio», respondí con naturalidad. Ella no disimuló su incomodidad. «Solo espero que no sea alguien intentando llenarte la cabeza con tonterías. Daniela? Aquí lo tienes todo. No necesitas nada fuera». Sonreí sin responder. Miguel, como siempre, se mantenía ajeno. Él ya había aprendido a delegar cualquier cuestión emocional a su esposa. Los días siguieron su curso, y yo, poco a poco, empecé a salir más. Pequeños paseos al centro de la ciudad, pequeñas compras, cafés en la plaza y de vez en cuando encuentros con Ricardo. En uno de esos encuentros, sentado bajo un enorme árbol en la plaza central, me dijo algo que se me quedó grabado. «Daniela, sé que eres fuerte, pero demasiada fuerza, cuando se convierte en obligación, acaba convirtiéndose en prisión». Solo bajé los ojos. Tenía razón. Y lo peor, yo lo sabía. Cierta tarde, durante uno de esos cafés, Ricardo fue aún más directo. «Si algún día quieres, mi casa tiene espacio. No quiero ser invasivo, pero sería una alegría tener a alguien como tú cerca, sin presiones, sin exigencias, solo con respeto». Aquella propuesta me dejó desconcertada, no por la invitación en sí, sino por la posibilidad de elegir. No dije sí, ni dije no, pero algo dentro de mí ya comenzaba a moverse. Mientras tanto, en casa, la presión aumentaba. Isabela continuaba con sus comentarios disimulados. «Daniela, ¿no cree que ya está un poco cansada? ¿No sería bueno buscar un lugar tranquilo, con gente de su edad, con actividades, médicos disponibles?» Yo solo respondía con mi silencio educado. El detonante final llegó una noche cualquiera, pocos días antes de que todo sucediera. Estábamos en el salón viendo la televisión. Los niños ya dormían. Miguel, sin mirarme directamente, dijo: «Mamá, Isabela y yo hemos hablado. Creemos que debería empezar a pensar en su propio futuro». Yo pregunté tranquilamente: «¿Y qué sería ese futuro para ustedes?». Isabela tomó la delantera. «Una residencia, un buen lugar, de alto nivel. A usted le encantaría, tendría compañía, seguridad, no tendría que preocuparse por nada». Me quedé en silencio por unos segundos. «¿Y los niños?», pregunté. Miguel respondió con un suspiro. «Los echarán de menos al principio, pero se acostumbrarán. Es por su bien, mamá». ¿Mi bien? Como si expulsar a alguien de su propia historia fuera un regalo. Esa noche, acostada en la cama, miré el techo oscuro y escuché en mi interior la decisión madurando. La invitación de Ricardo, hasta entonces guardada en un rinconcito de mi corazón, ahora brillaba con fuerza. Ya no necesitaba intentar ser aceptada donde ya no era bienvenida. Fue allí donde supe, a la próxima oportunidad, me iría. Siempre imaginé que el día de mi partida de aquella casa sería un día de dolor. Pero cuando finalmente sucedió, no fue dolor, fue ligereza. La partida y el renacimiento de la esencia. Después de aquella última conversación en el salón, las cosas se pusieron aún más frías. Miguel e Isabela empezaron a hablar conmigo solo lo necesario. Saludos secos, comidas en silencio. Los niños, aún confusos, intentaban mantener la inocencia de siempre, pero yo veía en sus miradas las preguntas que no se atrevían a hacer. Yo seguía cumpliendo mis tareas diarias. Preparaba el café, recogía a Sofía del refuerzo, llevaba a Diego al pediatra, arreglaba las mochilas, pero por dentro yo ya no estaba allí. Y entonces, aquella mañana, todo se alineó. Me levanté temprano como siempre, hice el café, preparé las loncheras. Cuando Miguel e Isabela bajaron, no hubo buenos días, no hubo conversación, solo una mirada de soslayo, como quien observa un mueble que aún no ha sido retirado de la casa.
Los niños salieron primero, llevados por su madre. Miguel se ajustaba la corbata antes de salir para el trabajo, y entonces, antes de abrir la puerta, se volvió hacia mí y dijo, como quien informa la previsión del tiempo: «Mamá, la plaza en la residencia ya está disponible, ¿eh? Solo tiene que decir cuándo quiere ir a visitarla». Yo solo respondí con una sonrisa contenida: «Gracias, Miguel. Ya estoy resolviendo mi situación». Él asintió aliviado y salió. Fue en ese instante que mi corazón se confirmó. El momento era ahora. Subí tranquilamente a la habitación. Cogí mi maleta. No había mucho que arreglar. Ya me había estado preparando mentalmente durante semanas. Esta vez, sin embargo, no lloré mientras doblaba la ropa. Ya no había espacio para el dolor. El dolor ya había cumplido su función. Ahora era el momento de la decisión. Puse en la maleta solo lo necesario: algunas prendas, documentos, los medicamentos, mis bordados y un pequeño portarretratos con la foto de mis nietos. No porque me sintiera atada a ellos, sino porque son y siempre serán parte de mi corazón. Cerré la cremallera despacio, respiré hondo y miré a mi alrededor. La habitación parecía más vacía que nunca, como si ya no me perteneciera desde hacía mucho tiempo. Bajé las escaleras despacio, oyendo solo el crujido de la madera bajo mis pies. Cuando llegué a la puerta, el sonido de la bocina sonó desde afuera, puntual como siempre. Ricardo estaba allí, el coche negro reluciente parado frente al portón. Los cristales se bajaron lentamente, revelando aquella sonrisa serena que tantas veces me había acogido en las conversaciones en la plaza. «¿Estás lista, Daniela?», preguntó él. Asentí con un leve movimiento de cabeza. Él bajó del coche. Me abrió la puerta con un gesto amable y respetuoso, como quien sabe el peso simbólico de aquel momento. Antes de entrar, miré una última vez hacia atrás. La casa estaba en silencio. Miguel e Isabela no estaban. Los niños en la escuela. Y así salí, sin despedidas, sin escenas dramáticas, sin portazos. Solamente yo, mi maleta y la decisión más silenciosa y poderosa de mi vida. El coche comenzó a rodar por las calles del vecindario, que hasta entonces había sido mi mundo. Miré por la ventanilla y percibí cómo las mismas calles parecían diferentes ahora, más amplias, más libres. Ricardo mantuvo el silencio respetuoso durante buena parte del trayecto, permitiendo que yo organizara mis pensamientos. Después de algunos minutos, su voz suave llenó el espacio. «Daniela, sé que no fue fácil, pero debes saber que estás haciendo algo hermoso por ti misma, algo que mucha gente nunca tiene el coraje de hacer». Sonreí, aún un poco emocionada, pero con la paz comenzando a nacer dentro del pecho. «Sabes, Ricardo, pasé años creyendo que, si me entregaba lo suficiente, en algún momento ellos lo verían. Pero algunas personas no quieren ver, simplemente se acostumbran». Él asintió en silencio, con una mirada de comprensión que me acogía sin necesidad de muchas palabras. Pronto llegamos a la nueva casa. Era una casa bonita, luminosa, de ventanas amplias, jardín bien cuidado, flores coloridas adornando la entrada. Simple y acogedora. Al contrario de lo que Isabela creía, no era un lugar para mayores. Era un hogar, un verdadero hogar. Ricardo me ayudó a bajar, tomó mi maleta y con una sonrisa abrió la puerta de entrada. «Bienvenida a tu nuevo comienzo». La casa tenía un ligero olor a lavanda. Había cuadros delicados en las paredes, libros en la estantería y una terraza que daba a un pequeño jardín florido. Ricardo, con todo cuidado, me mostró cada habitación. «Tu habitación es amplia y aireada, con un sillón junto a la ventana, perfecto para tus lecturas y bordados. Espero que aquí sientas paz», dijo él. No pude contener una pequeña lágrima de gratitud. Después de organizar mis pocas cosas, Ricardo preparó una cena sencilla, pero llena de cuidado, una sopa caliente y pan fresco. Nos sentamos a la mesa y por primera vez en mucho tiempo no comía apurada ni en silencio incómodo. Comíamos despacio, entre sonrisas y conversaciones ligeras. Hablamos de todo,
de nuestras infancias, de los cambios del mundo, de las canciones antiguas, de las películas que marcaron nuestras juventudes. Reímos de pequeñas memorias olvidadas. En un momento dado, Ricardo sostuvo mi mano sobre la mesa. «Daniela, sabes que aquí nadie te quitará el derecho a existir, ni a ser vista». Sus palabras me atravesaron como un abrazo. Era exactamente eso. Ser vista, no solo tolerada, no solo útil. Vista. Esa noche, al acostarme en la cama nueva, miré el techo y sentí algo que hacía años no sentía. Ligereza. No era un castillo, no era lujo, pero era mío, mi espacio, mi libertad. La libertad de ser y la construcción de nuevos puentes. En los días que siguieron, me fui adaptando a la nueva rutina. Caminatas ligeras por el jardín, cafés tranquilos en la terraza, tardes leyendo al son del viento. Recibí algunos mensajes secos de Miguel. «Mamá, espero que esté bien. Si necesita algo, avise». Respondí de forma educada, pero objetiva, sin rencor, pero también sin permitir nuevas trampas emocionales. ¿Los niños? Isabela nunca incentivó las visitas. Miguel, pasivo como siempre, no insistió. Los eché de menos, claro, pero aprendí que la nostalgia también se puede enfrentar con dignidad. Y así fue como, poco a poco, fui reconstruyéndome. Descubrí una clase de artesanía cerca de allí. Conocí a otras mujeres con historias parecidas. Hice nuevas amistades, nuevas conversaciones. El tiempo que antes parecía mi enemigo, ahora caminaba a mi lado con pasos tranquilos. Ricardo y yo seguimos acercándonos. No había prisa, solo dos corazones maduros que aprendieron, cada uno a su manera, que el amor verdadero no exige sacrificio eterno, solo respeto. Y en aquella nueva fase, por primera vez en décadas, finalmente entendí que el mayor regalo que podemos darnos a nosotros mismos es el derecho a recomenzar. Nunca es rápido, nunca es simple. Liberarse de las cadenas invisibles que la vida nos impone lleva tiempo. No se rompen con un gesto o con un portazo, se deshacen despacio, hilo por hilo, como quien desata un nudo antiguo con dedos pacientes. En los primeros meses en la casa nueva, necesité aprender a existir de nuevo. Al principio, me levantaba temprano como hacía en la antigua casa. Mi cuerpo parecía programado para el servicio. Levantarme, preparar café, pensar en la rutina de los nietos. Pero entonces recordaba, no había lonchera que preparar, uniforme que planchar, mochila que revisar. Solo estaba el suave silencio de la mañana y el olor a café que Ricardo ya preparaba en la cocina. «Buenos días, mi flor», decía él con esa sonrisa de quien tiene todo el tiempo del mundo. Me senté tantas veces en aquella terraza, observando las flores abriéndose con la luz tímida del sol, pensando en todo lo que viví. Me di cuenta de lo cansada que estaba. No solo cansancio físico, sino un cansancio de alma. Años y años intentando ser útil. Años creyendo que el amor necesitaba ser probado a través del sacrificio, como si bastara con entregarme lo suficiente para que finalmente me vieran con el mismo amor con que yo veía a cada uno de ellos. Pero había aprendido, con dolor, que algunas personas no saben reconocer lo que no saben dar. Miguel siempre fue mi niño, inteligente, dedicado a los estudios, responsable. Hice todo por él. Renuncié a ropa nueva, a viajes, a viejos sueños. El salario de su padre era modesto y, cuando él falleció, todo se volvió aún más ajustado. Pero incluso en la escasez, Miguel nunca dejó de estudiar. Yo lo hacía creer que el mundo estaba a su alcance, y lo estaba. Me emocioné en su graduación, en la entrega del primer diploma, en el primer empleo. Estaba en cada logro suyo, no como protagonista, sino como la base invisible que sostenía el escenario. Y fue justamente allí donde quizás nació el problema. Cuando alguien crece sobre cimientos que no ve, llega a creer que el suelo firme siempre estuvo allí, como si fuera natural. No percibe el esfuerzo que hubo para construir ese suelo. Isabela entró en la vida de Miguel en una fase en que todo ya estaba listo,
coche propio, apartamento financiado, carrera en ascenso. Ella no conoció al Miguel de la infancia sencilla, conoció al Miguel ya moldeado. Y con el tiempo fue natural para ella creer que yo era solo un detalle en el escenario. Al principio fue amable, educada, pero a medida que pasó el tiempo y mi presencia comenzó a ocupar demasiado espacio, surgieron los pequeños pinchazos. Daniela, usted se esfuerza tanto, pero hoy en día todo es tan diferente, ¿verdad? Los niños necesitan otro tipo de crianza. Y yo cedía, siempre cedía, hasta que un día, a cada nueva exigencia, a cada nueva crítica velada, fui dejando de existir. Ahora, sentada en esa terraza con el sol calentando mi rostro, podía ver lo que antes no veía. El problema no fue el rechazo final. El problema fue el proceso largo y sutil de apagar mi existencia poco a poco. Ricardo, con su sabiduría tranquila, parecía comprender sin que yo necesitara decir mucho. Aparecía todos los días con pequeñas sorpresas. Un libro que me haría bien, una flor del jardín, un dulce antiguo de nuestra infancia. No me exigía nada más que mi compañía. «Has pasado toda tu vida sirviendo, Daniela», decía él. «Ahora es tu turno de simplemente ser». Era extraño, lo confieso. Necesité aprender incluso a aceptar el silencio sin culpa. Al principio, sentía un vacío extraño por no tener horarios de tareas, por no necesitar justificar cada minuto. Parecía egoísmo, pero no lo era. Era libertad. Una libertad que nunca me habían permitido saborear antes. Y poco a poco fui llenando ese espacio con cosas mías. Descubrí un pequeño centro de actividades para mujeres en el vecindario. Artesanía, lectura, jardinería. Allí conocí a doña Beatriz, con sus ojos vivos a los 74 años. Marina, que cuidaba orquídeas con una delicadeza impresionante. Y Leticia, que incluso a los 80 todavía tomaba clases de baile de salón. Intercambiábamos historias, sonrisas, consejos. Cada una de nosotras cargaba una historia de silencios tragados, de años donados en nombre de una familia que nunca devolvió lo mismo en la misma medida. Allí entendí, no era la única. Somos muchas mujeres que por generaciones aprendieron a amar escondiendo sus propias voluntades, como si el amor solo fuera válido cuando venía con renuncia. Pero ahora era diferente. La paz que florece en la autenticidad. En una de esas tardes, recibí un nuevo mensaje de Miguel. «Mamá, los niños preguntaron por usted el otro día. Isabela cree que es mejor esperar un poco más para que la visiten, hasta que entiendan esta nueva fase». Leí y releí el mensaje con calma. Podría haber respondido con una larga carta. Podría haber implorado, explicado, llorado, pero solo respondí: «Dígales que estoy bien. Cuando estén listos para visitarme por voluntad propia, aquí estaré». No había rencor en la respuesta, había madurez. Ya no iba a mendigar amor. Cuando Ricardo leyó mi respuesta, sonrió orgulloso. «Esto es fuerza, Daniela. No es amargura, es paz». Y tenía razón. Por primera vez en tantos años, sentí una paz serena. Había nostalgia, claro, pero ya no había aquel dolor cortante que me acompañó durante años. Los niños algún día crecerían y formarían sus propias opiniones. Y yo ya no sería rehén de lo que el otro eligiera sentir o no sentir por mí. En ese periodo, Ricardo y yo también nos fuimos acercando de forma natural, sin presiones, sin etiquetas. Solo dos corazones maduros, reconociendo en el otro un puerto seguro. Caminábamos juntos por el jardín en las tardes de sol. Comentábamos las noticias al final del día. Escuchábamos canciones antiguas en las noches de lluvia. Y en esos pequeños gestos fui entendiendo que el amor verdadero, no pesa, no cobra, no exige pruebas, no disminuye, simplemente acoge. Estaba finalmente aprendiendo lo que era ser amada de forma ligera. Con el paso de los meses, mi nueva rutina fue echando raíces. Cada mañana, el sol parecía nacer un poco más ligero sobre mí.
Mis días ya no estaban llenos de deberes impuestos, sino de elecciones pequeñas, simples, pero mías. Me despertaba, caminaba por el jardín con Ricardo, tomaba mi café despacio, aprendí a bordar nuevos patrones que nunca tuve tiempo de experimentar. Me aventuré a leer libros que antes solo acumulaban polvo en la estantería. Era como si, poco a poco, estuviera cosiendo una manta calentita de nuevas memorias, ahora solo mías. Pero, de vez en cuando, los mensajes de Miguel seguían apareciendo, siempre protocolares, siempre tibios. Mamá, Diego ganó una medalla en judo. Sofía hizo un dibujo suyo en la escuela el otro día. ¿Está bien, verdad? Yo respondía educadamente, sin rencores, sin extenderme. No era desdén, era la conciencia de quien aprendió que algunos vínculos, para sobrevivir, necesitan espacio y silencio. Isabela, como siempre, seguía controlando todo. No había invitaciones para visitas ni propuestas para que los niños vinieran a pasar un fin de semana conmigo. ¿Y yo? Yo no imploraba. Aprendí a respetar su tiempo y, principalmente, el mío. Hubo un día, sin embargo, que me marcó profundamente. Era el cumpleaños de Sofía. Cumplía 9 años. Yo sabía que habría fiesta. No fui invitada, claro. Pero aquella mañana recibí una llamada inesperada. «Abuela». Era la dulce voz de Sofía, con esa forma suya, un poco tímida. Mi corazón se aceleró. «Hola, mi princesa. Qué buena sorpresa oír tu voz. Hice un dibujo tuyo, abuela. La maestra pidió que dibujara a alguien importante en mi vida. Te dibujé en el jardín con las flores como las que te gustaban». Mis lágrimas brotaron sin que pudiera evitarlo. «Qué hermoso, mi amor. Me encantaría ver ese dibujo un día». Ella se quedó en silencio por unos segundos y, con un suspiro, dijo bajito: «Te echo de menos, abuela». Cerré los ojos, respiré hondo, sonreí con ternura, conteniendo el llanto para no incomodarla. «Yo a ti también, mi flor, pero que sepas que la abuela está bien y piensa en ti todos los días. Un día nos veremos y nos pondremos al día, ¿vale?» «Vale», respondió bajito. «Feliz cumpleaños para mí, abuela». «Feliz cumpleaños, mi princesa». Nos despedimos y la línea se cortó. Me quedé largos minutos sentada mirando el jardín, oyendo solo el viento. No era tristeza, era una mezcla de nostalgia y paz. Yo sabía que algún día crecerían, y cuando llegara ese momento, si quisieran, sabrían buscarme no por obligación, sino por afecto genuino. Esa misma tarde, Ricardo percibió mi silencio y se sentó a mi lado. «Daniela, sé lo que esa llamada significó para ti». Solo asentí, aún con el nudo en la garganta. Él entonces, con toda su delicadeza, sostuvo mi mano y dijo: «La vida nos da muchas formas de amor, querida mía. Algunas vienen de lejos, algunas se pierden por el camino, pero siempre hay espacio para nuevos comienzos. Y tú ya estás viviendo el tuyo». Aquellas palabras me abrazaron como ningún otro gesto podría. En ese instante, entendí algo profundo. No había perdido a mi familia. Simplemente había dejado de pertenecer a un papel que durante años me aprisionó. A partir de allí, no sería más la abuela que necesitaba ser útil para existir. No sería la madre que necesitaba sacrificarse para ser vista. Yo era simplemente Daniela. Los meses pasaron, la casa se volvió aún más viva, no con agitación, sino con complicidad. Plantamos nuevas flores en el jardín, reformamos la terraza, creamos nuevos rituales diarios. A veces, caminábamos de la mano al final de la tarde mientras el cielo cambiaba de color, como un cuadro pintado solo para nosotros. Los mensajes de Miguel se volvieron cada vez más espaciados, casi automáticos, hasta que un día simplemente cesaron, y todo bien. No guardaba rencor. El amor no necesita estar rodeado de presencia para existir. Solo no puede ser fuente de dolor continuo. ¿Mis nietos? Esos sé que algún día me buscarán cuando sean dueños de sus elecciones. Y aquí estaré, con los brazos abiertos, el corazón ligero
y el jardín siempre florecido. Hoy, mirando hacia atrás, veo con claridad todo lo que viví. Fui esposa, fui madre, fui abuela. Pero por encima de todo, hoy soy Daniela, una mujer íntegra que aprendió que quien no sabe valorar su presencia jamás mereció el peso de su silencio, y que la dignidad no se pide, se lleva siempre. Si la historia de Daniela tocó tu corazón y te sentiste inspirado por la fuerza de un nuevo comienzo, deja tu like. Y en los comentarios dime, ¿has pasado por algo parecido o conoces a alguien con una historia de superación? Comparte tu experiencia. Para no perderte ninguna nueva historia que inspira, suscríbete al canal y activa la campanita.